El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, acusó al conglomerado del Grupo Aval y a Corfi Colombiana por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Esta entidad tendrá que pagar una sanción penal de $40.6 millones. Según el fiscal estadounidense, Corfi Colombiana habría conjurado con la estructura de Odebrecht para ofrecer coimas a funcionarios del gobierno colombiano. Además, las autoridades develan en su informe que Corfi Colombiana obtuvo ganancias de manera ilegal que podrían llegar hasta los $32 millones. Según el fiscal federal del Distrito de Maryland, la compañía colombiana reconoció su papel en los sobornos en el extranjero. Este caso llegó hasta los estrados judiciales estadounidenses debido a que las acciones del Grupo Aval cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, razón por la cual el Departamento de Justicia y la SEC decidieron adelantar la investigación. Pues con este informe les estamos dando la bienvenida a un nuevo capítulo de La Otra Cara de la Moneda aquí en Cable Noticias. Una noticia que se dio a conocer ya hace algunos días, pero que ha desencadenado también en las últimas horas noticias derivadas de la misma. Y esto también a propósito de un trino bastante extenso del presidente Gustavo Petro, en el que propone nuevamente la posibilidad de que desde su gobierno se presente en el Congreso de la República una reforma a la justicia. Esto teniendo en cuenta precisamente puntos clave dentro de lo que fue la investigación de Corfi Colombiana en Colombia y teniendo además en este momento resultados no desde Colombia, sino desde el exterior, es decir, de un estrado internacional. Y por esta razón, pues el presidente Gustavo Petro abre esa posibilidad. Pues antes de saludar a nuestros invitados, me gustaría precisamente que revisáramos ese trino porque es la base de nuestro programa del día de hoy. Dice entonces lo siguiente, es extenso, como les digo, este trino del presidente Gustavo Petro, que parece más bien un comunicado. Dice entonces lo siguiente: la red de corrupción en la Ruta del Sol tiene un agravante. Un fiscal general de la Nación fue el abogado de la red previamente y recibió una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares, tal como lo denuncié en mi debate en el Senado de la República. En unos minutos estaremos revisando precisamente una de las intervenciones de en ese momento por parte del entonces senador Gustavo Petro. Esa relación incestuosa entre el fiscal general Néstor Humberto Martínez y el Grupo Aval impidió un juicio transparente en el caso y el descubrimiento de los sobornados que hoy por hoy son altos dirigentes políticos. Esta impunidad pesa sobre la presión que hoy se ejerce para impedir que la actual Corte Suprema de Justicia designe nuevo fiscal de la terna enviada por el presidente, tal como ordena la Constitución Nacional. Continúo. Se ha intentado hasta impedir al presidente presentar la terna con este propósito, sin pensar siquiera en la Constitución. Una justicia poderosa, como propuse en mi campaña, es más importante que el dinero porque es la base de la paz. Este gobierno desea blindar de hechos de corrupción judicial la Fiscalía General de la Nación en el futuro. Tanto la sentencia de la Corte Constitucional que ordena reformar la Procuraduría de acuerdo a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, como el hecho de que el principal grupo económico del país haya confesado ante la justicia extranjera estar incurso en la red de corrupción y sobornos a políticos y funcionarios del Estado colombiano, son causa suficiente para presentar una reforma a la justicia que debe tener como prioridad su fortalecimiento e independencia, la cercanía a la ciudadanía y la lucha contra la corrupción. El gobierno creará una comisión para la reforma judicial compuesta por las personas que se hayan distinguido por su pulcritud en la administración de la justicia, con el fin de redactar la reforma que se presentará al Congreso de la República. A los partidos políticos les solicito devolver los dineros donados por el grupo económico que ha confesado el otorgamiento de sobornos. Es importante que los partidos políticos examinen cuáles de sus altos dirigentes participaron tanto en los actos administrativos que ampliaron la Ruta del Sol 2 como en la fiscalía que los encubrió y tomen las medidas que la decencia determina. Y ha citado allí también precisamente la nota escrita, el artículo escrito por Cambio Colombia.
Volvemos entonces aquí a estudio y son varios puntos los que el presidente toca en esas palabras, pero me gustaría primero que todo tener una lectura general de lo que ocurrió en torno a Odebrecht y Corfi Colombiana y luego irnos adentrando en lo que tiene que ver con los puntos de cada segmento de ese comunicado. Quisiera preguntarle a Laura Bonilla, a quien saludo y le doy la bienvenida, porque ella es la subdirectora Fundación Paz y Reconciliación. Antes de preguntarla, por supuesto, darle la bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar aquí. Anita, muchas gracias a ti, muchas gracias también a la audiencia por acompañarnos. Ya le hago entonces la pregunta. Saludo entonces rápidamente a nuestros invitados. Juan Manuel Castellanos, abogado penalista, bienvenido, muchas gracias. Anita, muy buenas tardes. Como siempre, un orgullo estar acá y muchas gracias a la doctora Laura por acompañarnos. Y también saludo de forma virtual a Andrés Moreno, analista económico. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con todos ustedes. Y ahora sí, después de esa ronda de saludos, empiezo entonces, Laura, para usted, ¿qué significa lo que conocimos en las últimas horas, que sucede en el exterior, que tal vez tampoco es el resultado que se hubiera esperado, pero que de una u otra manera también demuestra no inocencia, sino que efectivamente hubo una comisión de un delito, es decir, una enorme empresa como es Corfi Colombiana, relacionada nada más y nada menos que con estos sobornos de Odebrecht? Sí, pues básicamente eso es lo que significa. Una empresa dio coimas o sobornó funcionarios para obtener beneficios en un contrato público. Eso dicho en esencia podía ser Corfi Colombiano, podía ser prácticamente cualquier empresa en Colombia, porque esto es una práctica muy habitual en la contratación pública y lo que el presidente está señalando en el trino es justamente eso, ¿no? Como está siendo evidente la responsabilidad compartida tanto de los líderes políticos como de los partidos que avalaron esos líderes políticos y que permitieron que este mecanismo fuera andando. Ahora, digamos, mucha gente salió alegremente a decir esta gente es inocente, los han declarado inocentes, pero me corregirá mi colega penalista, pero lo que hay realmente es una aceptación de cargos al aceptar tener esa multa y dar, digamos, eso les da un tiempo determinado para que puedan mostrar ante la justicia norteamericana lo que realmente sucedió. Pero pues hasta el momento el caso de Odebrecht está más vivo que nunca. Y ahí seguramente irán saliendo además otros nombres que se habían quedado por debajo de la mesa por conveniencias, por intereses, por determinados movimientos, seguramente también de parte no solamente de la justicia, sino de la habilidad que a veces tienen estos empresarios y demás políticos para que quede precisamente así, debajo de la alfombra y que nadie lo vea, pero resulta que en esa sombra donde quedaron esos nombres, pues esperamos que haya esa luz por fin para poder conocerlos. Ahora, doctor Castellanos, con usted precisamente también para conocer esa primera lectura y acercamiento que tiene de un tema que resulta clave también para poder esclarecer de qué manera se dieron estos hechos y de qué manera podría revivirse algo de lo que en algún momento se archivó en Colombia. Bueno, Anita, la reflexión es: ¿por qué Estados Unidos se entera primero que nosotros? ¿Por qué llegan a una negociación con el gobierno americano y no con, bien sea con el gobierno, bien sea con la Fiscalía General de la Nación? Aquí la reflexión es, mientras que la Fiscalía General de la Nación ha pensado y de alguna manera ha logrado archivos o ha realizado archivos a Odebrecht, a los personajes, mientras que la justicia americana sí logró una justicia que el país hoy está a la espera. Luego, entonces, es una contradicción que mientras que la Fiscalía General de la Nación piensa en archivar, en la justicia americana sí encontraron unos responsables. Y lo que menciona el presidente Petro es cierto en punto de que sí necesitamos una reforma a la justicia, pero una reforma a la justicia seria, de fondo y trascendental, porque de lo contrario vamos a continuar en el mismo camino, que no es otro distinto a que siempre los poderosos se queden sin justicia y volvamos a esa mala frase de que la justicia son para los de Ruana. Muchas gracias, doctor Castellanos. Y cierro también entonces este primer acercamiento para escuchar los argumentos de nuestros invitados con respecto al tema. Andrés Moreno, para usted, ¿qué significa lo que se conoció en las últimas horas? ¿Qué repercusiones además considera que puede traerle a este grupo, a este conglomerado económico en Colombia? Bueno, el grupo Aval y Corfi Colombiana ya se han golpeado bastante en precio y en reputación desde que empezó el escándalo. De ahí la importancia de que las compañías que están cotizando en la bolsa tengan gobierno corporativo y muy buenas prácticas.
¿Por qué Estados Unidos sí logra una justicia y nosotros no? Es una gran pregunta. Sin embargo, al estar las empresas listadas en Nueva York, pues les da una vigilancia especial. Y de allí, digamos, la importancia de que más compañías se listen en los mercados de valores, porque eso le termina dando de una u otra manera transparencia a los accionistas y también en algún momento justicia y realidad. Odebrecht fue algo impresionante que abarcó a muchos países, a muchos gobiernos, a muchas empresas. Todos sabemos que empresarios que se metan al sector de la infraestructura siempre en esta región tienen tendencia a sobornos, a corrupción, de pronto no esa envergadura, pero sí es cierto que en algún momento se tendrá que contar la verdad y que todos tengan que pagar lo que ocurrió. Y estamos hablando de expresidentes de Colombia, incluyendo empresarios y funcionarios públicos que no han dicho la verdad o que han pasado de agache. Ojalá esto no quede solamente en una sanción. Sin embargo, vale la pena aclarar, digamos, que el acuerdo que han tenido es aceptando la culpa, no seguir con ese desgaste, digamos, de las investigaciones y entendiendo que no necesariamente es que sobornaron a Luis Carlos Sarmiento o que sabían las altas directivas. Eso no siempre pasa así. Lo que está ocurriendo es que funcionarios, seguramente Corfi Colombiana, que es una empresa inmensa, que no solamente se dedica al tema de infraestructura, es una compañía del sector financiero, tuvo funcionarios que seguramente tuvieron estos problemas. Entonces, seguramente es para pagar y acabar ya con la investigación, pero necesitamos que se cuente la verdad y que las personas que hicieron parte de todo esta red de corrupción global, todos paguen, incluyendo políticos y empresarios colombianos. Gracias, Andrés. Pues en el comunicado trino del presidente Gustavo Petro, él menciona sus intervenciones en el Senado de la República. Pues en el año 2018, más exactamente el 12 de diciembre, en plenaria allí en el Congreso, el entonces senador Gustavo Petro dijo lo siguiente respecto a este escándalo, donde ya le advertía al país justamente, además, posibles consecuencias que podrían tener, que no llegaron en aquel momento, pero que también me gustaría saber si consideran que existe ese peligro, el peligro que menciona el presidente en las siguientes palabras. Este hecho, sin precedentes en la historia de Colombia, el hecho de corrupción más grande y al mismo tiempo el proceso judicial, no en territorio colombiano desgraciadamente, más grande, contra la agrupación económica más poderosa de Colombia, dueña de medios de comunicación, de buena parte de la política, de buena parte de la banca y de la economía, al ser procesado y decir la verdad que esperamos la digan, producirá una serie de hechos económicos en Colombia. Uno de ellos. 30 segundos, senador, porque era una moción, la convirtió en constancia, con mucho gusto, 30 segundos. Un minuto. Los pequeños accionistas del Grupo Aval deben organizarse ya. Los trabajadores y trabajadoras del Grupo Aval deben organizarse ya. Habrá un impacto sobre el sistema pensional de Colombia. El Congreso de Colombia debe alistar el blindaje para que la crisis no pegue en lo más débil. Los cotizantes, trabajadores y trabajadoras, aspirantes a pensión. Y habrá unas consecuencias desde el punto de vista político fundamentales, como que se trata de que ha sido llamado a la justicia. Termine, senador. El núcleo fundamental del poder en Colombia. Quiero dejar esta constancia a pesar del costo personal del debate, porque el debate Odebrecht-Sarmiento realizado en el Senado de la República fue profundamente exitoso. Puede que la prensa hoy censure, puede que nos silenciemos ante el golpe, pero la realidad es contundente. Ahí están entonces las palabras del presidente Gustavo Petro. Laura, usted lo escucha y piensa que esa advertencia fue tomada a la ligera por los congresistas y que realmente no se logró, a pesar de que él mencionaba allí que hubo una plenaria o un llamado exitoso por cuando se estaba haciendo todos esos debates de control sobre el tema de Odebrecht, y finalmente lo que él vaticinó no ocurrió, que es un tema también relacionado con las pensiones de este país. Pues yo lo que veo
digamos, en el mensaje del presidente es que pues efectivamente no ocurrió, el control político nunca ocurrió. En Colombia, digamos, no avanzamos ni en el control político ni en el control judicial sobre el caso de Overtrek. Recientemente la Fiscalía, y digamos, de una forma muy extraña, ha empezado a abrir otra vez expedientes sobre este caso, pero pues más allá de eso es que tenemos un pacto de silencio sobre este tema los colombianos, especialmente en el Congreso de la República, donde de este tipo de cosas no se hablan. ¿A qué? Me explico. Todo el mundo sabe que para contratar en Colombia cualquier obra de infraestructura o incluso cualquier contrato de prestación de servicios necesitas una recomendación política. Y lo hemos naturalizado a tal punto, digamos, que ya no nos parece ni siquiera raro. Entonces muchos funcionarios dicen eso es normal, eso es lobby, eso no tiene nada de malo, pero pues ya cuando lo ves a ojos de otra justicia de pronto mucho más estructurada, pues lo ves como lo que es, y es un acto de corrupción. Entonces, como es, estamos llenos de cosas y pues por supuesto que el Congreso de la República no iba a reaccionar porque hay congresistas involucrados y ese mecanismo es un mecanismo que se repite a diario, congresistas intentando buscar el canal con el gobierno para tener o hacer contratos. Gracias, Laura. Doctor Castellanos, menciona también allí el presidente Gustavo Petro, precisamente cuando era senador de la República, unas serie de advertencias, ¿no? Le dice incluso a accionistas del Grupo Aval que se preparen, le dice a trabajadores del Grupo Aval que se preparen también para lo que viene, pero como no pasó nada, entonces digamos que ellos estuvieron tranquilos de alguna manera, a pesar de que Andrés dice, claro que sí, se ha tenido algunos impactos económicos, pero seguramente ninguno tan grande como el que sí se podría venir para este grupo, o con esto que pasa en Estados Unidos, como no pasó en Colombia, ¿usted cree que el grupo se mantiene, digamos, a flote, por decirlo así? Seguramente se va a mantener a flote porque, pues, digamos que Corficolombiana tiene un músculo financiero que ninguna otra empresa en Colombia la tiene. Frente a la justicia americana, sí, es una multa tremendamente alta y que seguramente cuando se convierte a dólares, pues cualquier empresa se tendrá que quebrar, pero este no será el caso. Con referencia a los directivos, seguramente la Fiscalía tendrá que nuevamente llamarlos, seguramente se hará ese pacto de silencio, pero pues acá tengo que recordar que ese pacto de silencio no se puede criminalizar, porque es un derecho fundamental esa posibilidad de guardar silencio. Claro, para la comunidad en general no debería ser de esta manera. Sin embargo, se tiene que recordar, y desde el derecho procesal y desde el derecho penal, no existe ningún delito que no deje trazabilidad. Luego, con una buena investigación, con unos buenos investigadores y que un fiscal realmente tome esa política de hacer las cosas como se deben ser, seguramente, y sin necesidad de dar principios de oportunidad, preacuerdos o situación similar, se puede llegar a la verdad. No se puede dejar o eliminar una trazabilidad tan grande de más de 11 billones de pesos, porque todos hablan de 6.5, pero esa cifra se superó hace bastante tiempo. Luego es imposible ocultar este delito. Lo que sí necesitamos es una voluntad política y, como lo conforma el artículo 250 de la Constitución, que haga una investigación seria, porque es que aquí no se puede seguir perdiendo los recursos sin que haya un doliente. Gracias. Andrés, con usted, ¿qué movimientos ha tenido, por ejemplo, en los últimos días precisamente un poco esta bolsa de valores, las acciones del Grupo Aval, de Corficolombiana, después de que se conoció la noticia? Y si en caso tal de que se reviva en la Fiscalía General de la Nación una investigación a fondo donde nuevamente este caso quede abierto en nuestro país, ¿habría también otro tipo de consecuencias para el Grupo Corficolombiana? Digamos que cuando salió la noticia inicialmente, la acción de Corficolombiana era una acción de 30.000 pesos y terminó cayendo a 15.000. O sea, se le fue la mitad del valor patrimonial. Grupo Aval igual. Grupo Aval era una acción sobre 1.000, 1.200 pesos y se cayó a mínimos históricos, en especial a preferencial, porque era difícil medir el impacto económico y sobre todo quiénes estaban implicados. Lo que se sabe hasta el momento es que no eran las altas directivas, sino los funcionarios que estaban directamente en el área de infraestructura de Corficolombiana. Se afecta el Grupo Aval porque el máximo accionista de Corficolombiana son el Banco Bogotá y Grupo Aval, y el máximo accionista del Banco Bogotá también es el Grupo Aval. Pero no quiere decir que todo hubiera sido una red y que todos los funcionarios del Grupo Aval estuvieran, digamos, encaminados hacia temas de corrupción. Ahí Petro, cuando está hablando
de pronto como senador dice, todos los funcionarios tienen que salir a la calle. No, espere un momento, así como pasa en el partido de él, que algunos son corruptos, otros no, y no tiene que generalizarse, pasa igual. La mayoría, el 99,99% de los funcionarios del Grupo Aval, que son cientos de miles de personas, son personas idóneas, donde acá infortunadamente fallaron. Lo mismo que los fondos de pensiones que van a pagar los pensionados, no, eso no es así. Los fondos de pensiones tienen 380 billones de pesos. Corficolombiana y Grupo Aval en los fondos de pensiones no es ni siquiera el 0,5 o 6% de lo que tienen en sus portafolios. Y ni hablar de la multa, que pues es una multa importante, como decía obviamente el abogado, pero pues digamos Grupo Aval tiene una capitalización bursátil de 12 billones de pesos. ¿Sí? Las utilidades y los ingresos que tiene cada año están expresados en billones de pesos. Entonces digamos es un pellizco para ese tipo de compañías. Lo mismo, Corficolombiana es una empresa de 6 billones de pesos, sus utilidades o sus ingresos mejor están en billones de pesos, sus utilidades se van a golpear claramente. Y esto sí lo que hace, que yo creo que ya el tema del precio ya se afectó. Lo que sí hace es que los inversionistas sigan muy pendientes y escépticos de seguir invirtiendo en las compañías que tengan que ver con infraestructura y en especial del Grupo Aval, mientras se aclara qué otras consecuencias pueden haber, porque hasta donde se sabe, ya acabó una multa, ya por lo menos se sabe que hubo una noticia y vamos a ver cómo se va a pagar. Lo va a pagar Grupo Aval, lo va a pagar Luis Carlos Sarmiento, lo va a pagar Corficolombiana, va a haber una emisión de deuda, van a sacar caja, van a vender activos. O sea, de todo eso depende, pero lo importante es proteger a las compañías, proteger a los accionistas, proteger a los trabajadores. No hay que estigmatizarlos de esa manera y sobre todo saber exactamente hasta dónde escaló en cuanto a las directivas este escándalo. Ya hay personas de Corficolombiana en la cárcel. El expresidente de Corficolombiana está en la cárcel, ¿sí? Pero obviamente falta mucho por contar al respecto todavía sobre cómo se llegaron los sobornos al respecto. Muy bien, Andrés, gracias. Acá tiene unas palabras frente a lo que acaba de mencionar usted. Laura, adelante. Sí, es que me encantaría pues aprovechar la presencia de Andrés y preguntarle si sabemos cuál es el peso, digamos, qué tan importante es para Corficolombiana y para sus inversiones en infraestructura la contratación con el Estado colombiano, qué tan dependientes son, o si finalmente hay otro cliente tan grande como el Estado, digamos, que contrate ese nivel de infraestructura y si eso, digamos, les afectará su operación económica. Andrés. Claro que sí, te respondo. Es importante, no hay ningún mejor cliente que el Estado en temas de infraestructura. El Grupo Aval entró hace relativamente unos años en todo el tema de infraestructura, puentes, peajes, en fin, a través de Corficolombiana, y el impacto de Corficolombiana es fuerte. O sea, tú puedes decir que una acción 30.000, 35.000 pesos y hoy vale 15.000, una tercera parte, ¿sí? Obviamente con todo el riesgo que ya tiene reputacional. Entonces, sí impacta, sí es un factor importante Corficolombiana, aunque ellos no se dedican solo a eso. Es una corporación financiera que tiene un negocio financiero que funciona y adicionalmente tiene una administración de ciertas empresas, digamos. No solamente en construcción, sino que tiene hoteles, son los máximos accionistas de Promigas, tiene participación en mineros, pero el rubro de infraestructura, por supuesto que era importante. Recordemos que Luis Carlos Sarmiento Angulo es un constructor, un ingeniero, digamos, él empezó por esa área, siempre agrupado al Estado con el tema de vivienda, de construcción, y claro, Corficolombiana se afecta y ya el mercado lo ha anticipado, es decir, no se esperan esas noticias para que algo ocurra, sino que ya se ha venido decantando bastante. Laura, sí, es que ahí creo que va a estar una de las principales afectaciones a futuro y es parte de la fractura que estamos viendo en la contratación pública. O sea, la contratación del Estado en Colombia es gigante, pero gigante. Además, digamos, el Estado subcontrata todo. Es un mega Estado en términos de contratación y en eso, pues, lo que puede ocurrir es que efectivamente prescinda de contratar con este grupo la infraestructura que viene y que opte por otras cosas. Eso sí le va a afectar muchísimo económicamente. Pero además ahí es donde radica la corrupción. Entonces, pues, por supuesto, uno siempre tiende en estos casos a tener un enfoque penal,
desde la justicia y decir reformemos la justicia porque todos los corruptos deben ir a la cárcel. Guatemala probó que eso no solo no es suficiente, sino que a veces es supremamente ineficiente, como pasó allá. Y lo que no hemos hecho es vincular estas acciones anticorrupción, que bien pueden estar en la justicia, con lo que se tiene que hacer a nivel de reforma política, a nivel de reforma laboral y a nivel de la estructura de contratación del Estado. Que hay precisamente seguramente otro desafío más de los que deberían o donde podría empezar también a talarse un poco la corrupción en nuestro país. Si no está así, vamos a continuar precisamente teniendo a futuro también casos tan graves como el que vimos con Odebrecht. Le pregunto ahora, doctor Castellanos, sobre algo que menciona el presidente Gustavo Petro y que no hemos tocado, y es el nombre de Néstor Humberto Martínez. Es muy enfático el presidente Gustavo Petro en decir que había una relación incestuosa entre este fiscal y el grupo Aval, y que por esta razón precisamente termina siendo un caso que no fue lo suficientemente o que no tuvo transparencia, y que incluso hay, debido a esa falta de transparencia, dirigentes políticos altos que estuvieron involucrados, pero que no les pasó nada hasta el momento en la justicia colombiana. Sí, Ana María, la situación de Néstor Humberto es un poco complicada y compleja de entender, pero para que los ciudadanos puedan entenderlo fácilmente es que Néstor Humberto fue jefe de gabinete del presidente Santos, pero previo a eso y durante una recesión que tuvo, él tenía que ver o era funcionario de Corficolombiana, y posterior a esto él se vuelve fiscal general de la Nación. Es clara la incompatibilidad, o sea, eso no tiene duda. Cuando él recibe la denuncia, pues lo más lógico era que él se declarara impedido, apartarse del caso. En un momento se dio, el doctor Espinosa, que no era penalista, fue un fiscal ad hoc, ¿sí? Pero mire que en el tema político se volvió un tema de justicia. ¿Por qué? Porque él también era enlace entre el Congreso y el gobierno. Luego, si los políticos tenían que ver alguna situación con Odebrecht, pues seguramente él lo sabía. Situación complicada la de él, y seguramente tendrá que ser llamado hoy por la Fiscalía General de la Nación, y no sería raro que con el acuerdo que suscribió Corficolombiana, seguramente lo mencionen a él como, lo mencionan como el número 3, ¿sí? Y a eso se refería el presidente Petro en su trino, o mejor, en su comunicado extenso lo llamó Ana María. Andrés, escucha precisamente, digamos, esa relación que hay, y pues si bien es cierto, no todas las cabezas, obviamente, de la Junta Directiva, ni todas estas ejecutivos altos de Corficolombiana y del Grupo Aval están relacionados. Y ya hay algunos que usted menciona, como el expresidente de Corficolombiana, que terminó precisamente tras las rejas por estar involucrado en estos actos de corrupción. Sin embargo, pues es claro que para llegar a alguien como el fiscal general y tenerlo de aliado, pues habría que tener un alto cargo, o sea, tener una buena jerarquía para poder llegar a un fiscal. Seguramente no era tan sencillo. Es decir, que podríamos pensar en que varias de esas cabezas sí estuvieron enterados para poder llegar a este fiscal. ¿O cómo ve usted precisamente el hecho de que Colombia no tuviera contundencia en las investigaciones y que algo grave y tan grande terminara siendo archivado? Elías Melo es el expresidente de Corficolombiana en la cárcel. No sé si hayan otros funcionarios, pero sí, tienes toda la razón, pero como aquí ya han comentado mis compañeros, la figura de Néstor Humberto Martínez es poco común. O sea, es muy complicado, difícil encontrar un exministro, ex superministro de Santos. Adicionalmente, tiene derecho a trabajar, a tener su firma de abogados, una firma de abogados muy importante con alianzas a nivel internacional. Él fue el que asesoró la emisión del Grupo Aval en Estados Unidos, de las acciones preferenciales y del ADR, de la acción que está afuera. O sea, conoce el tema. También acá en temas bursátiles con los Gilinski, con lo que ha pasado con el GEA, también los ha asesorado. Lo que yo a veces digo, bueno, una persona que ya tiene pues, muy reconocimiento político importante, una empresa interesante, ¿qué carajos hace metido en la Fiscalía General de la Nación? Es algo muy complicado, sí, es algo muy difícil. No es algo sencillo de explicar. Y claro, pues desde allá es evidente que no avanzaron los procesos acá en Colombia como debían ser, ¿sí? Para mayor claridad, avanzaron más rápido en Estados Unidos. Entonces,
no es algo que sea sencillo explicar y no todo el mundo tiene ese perfil de él. O sea, es difícil encontrar un personaje con ese perfil. Y claro, pues una persona tan relacionada con la política, tan relacionada con grandes empresarios colombianos, pues tiene que salir a explicar una cantidad de cosas. Es decir, tiene que decir, mire, hasta esto llegó, esto fue lo que hice, y en especial su papel en la fiscalía, porque realmente ahí fue donde parece que la bolita no siguió circulando. Gracias, Andrés. Por acá le van a hacer también algún comentario el doctor Castellanos. No, Anita, dejar en claro algo, y es que pues, los delitos no están prescritos. Es decir, Odebrecht hoy no está muerto en el ordenamiento jurídico penal. La Fiscalía puede adelantar las investigaciones, eso es importante. Situación diferente es que tengan el ánimo hoy de archivar varias denuncias en punto de Odebrecht, pero ¿hay condenas? Sí, hay condenas por esta situación de Odebrecht. Precisamente hoy se está adelantando un juicio en contra del doctor Andrade. Hoy inició, o mejor, están en audiencia de juicio oral, y no podemos hablar, digamos, que de un manto de impunidad. Lamentablemente, pues después de 6 años, no tenemos la información que quisiéramos tener ni las condenas que deberían darse, pero sí es cierto que el caso está vivo, que hay condenas en contra de varios funcionarios, congresistas también, y que seguramente no tan rápido como quisiéramos, pero sí se tendrán que dar más investigaciones y condenas. Pero ayuda mucho lo que pasó con Estados Unidos. Sí, claro, no, es impresentable para la justicia colombiana y más que todo para la Fiscalía General de la Nación que Estados Unidos sí llegue a un acuerdo, que Estados Unidos sí multe y nosotros tengamos 2, 3 o 4 condenas cuando tienen que ser cientos. Pues voy a escuchar a Laura, que me ha pedido la palabra, y tal vez le agrego algo, y es precisamente el tema de las ternas, ¿no? La terna para fiscal, por ejemplo, en el caso de Néstor Humberto Martínez, la presentó Juan Manuel Santos, incluía a Yesid Reyes, Néstor Humberto Martínez y Mónica Cifuentes. Y precisamente incluso estaba leyendo un artículo de La Silla Vacía donde criticaban esa modalidad que hemos visto del presidente presentando a sus cercanos para convertirlos en fiscal, a pesar de que carecen incluso de la suficiente experticia, experiencia y demás en el área de pues nada más y nada menos que el derecho penal. Sí, pero ahora tenemos una terna muy interesante de mujeres para ocupar el cargo de la fiscalía. Obviamente, pues ahí hay todo un rango, pero digamos que ese mecanismo puede ser virtuoso o puede ser perverso. ¿De qué depende que sea virtuoso o perverso? Primero, que el Congreso no está haciendo su trabajo. Es decir, muchas democracias en el mundo presentan ternas para fiscal por parte del presidente cumpliendo unas condiciones de capacidad, técnicas, etcétera. Eso lo empezamos a echar al traste los colombianos cuando los presidentes empezaron a decir: lo más importante es que el fiscal me sea leal a mí. Y eso empezó a pervertir todo el mecanismo. Pero además, luego, en ese juego político en el que hemos caído, y el gobierno pasado fue especialmente duro para ese mecanismo, es que los congresistas chantajean al Ejecutivo con no aprobarle reformas si el Ejecutivo no les otorga burocracia, contratos, puestos y básicamente prebendas individuales. Si tú a eso le sumas la dispersión de los partidos políticos, hoy tenemos 33, pues esa negociación se te triplica a lo que teníamos y hace cada vez más costosa la gobernabilidad. Ningún mecanismo, puedes cambiarlo 20 veces, puedes hacer reforma política, todo, nada va a funcionar. Vamos, si no atendemos esa situación de base, no nos va a funcionar absolutamente nada de lo que hagamos. Gracias, Laura. Me voy un momento con Andrés Moreno y le quiero preguntar, aunque no es un tema del todo económico, o no es económico, mejor dicho, de la terna a fiscal, hay algo que menciona el presidente en el trino, y él dice que hay una presión sobre la terna que él presentó. Dice exactamente, pero no quiero llegar a interpretar nada, voy a ponerlo entre comillas, dice: esta impunidad, refiriéndose a lo que ha venido ocurriendo con el caso de Corficolombiana Odebrecht, pesa sobre la presión que hoy se ejerce para impedir que la actual Corte Suprema de Justicia designe un nuevo fiscal de la terna enviada por el presidente, tal como ordena la Constitución Nacional. Se ha intentado hasta impedir al presidente presentar la terna con este propósito sin pensar siquiera en la Constitución. ¿Quiénes podrían estar detrás de alguna presión indebida frente a la terna que el presidente presentó hace algunos días? ¿Se le ocurre a usted algún nombre, o decir de pronto detrás de eso sí podría estar alguien, o porque el presidente hoy considera que hay una especie como de sabotaje a esa posibilidad de tener una nueva fiscal dentro de ese grupo de las 3 mujeres ternadas?
Sí, claro. Digamos, hay muchos intereses. Es un país que tiene muchos problemas en la justicia, hay muchos casos por descubrir de corrupción y obviamente todo el mundo quiere tener de amigo al fiscal, incluyendo el propio Petro, con el tema de su hijo. Es decir, o sea, conflictos de interés creo que tienen todos. Sí, en la reforma a la justicia debería haber una manera diferente, escoger un fiscal. Obviamente, el que se escoja, van a haber pros y contras, nadie va a decir, no, ya, perfecto, este fue el fiscal que a todos nos cae bien. No se trata de eso, se trata de que alguien haga su tarea y la haga bien y que tenga el menor conflicto de interés posible para resolver tantos casos de corrupción que tenemos en todos los entes nacionales y en las empresas. Gracias, Andrés. Vale la pena mencionar que en la terna del presidente Gustavo Petro menciona precisamente que espera que la Corte Suprema pueda delegar un fiscal ad hoc para que no lo beneficie a él en el caso puntual de su hijo o sus familiares. Le pregunto entonces también a usted, doctor Castellano, sobre quién podría estar impidiendo. Lo que no es muy claro precisamente esa presión sobre la Corte Suprema de Justicia, porque no habíamos visto hasta el momento algo que así lo dejara entrever. Anita, yo lo que creo que eso es una jugada más política que propiamente jurídica. Digamos que la oposición ha jugado con este gobierno es a tratar de filtrarlo y de dividirlo. Luego, pues, se tendría que decir que puede ser fácilmente Centro Democrático, Cambio Radical, que algunos de sus senadores políticamente han dicho que la terna de Gustavo Petro pues está impedida pues básicamente por el caso de su hijo. Pero digamos que eso no tendría trascendencia. Y también, eso es un error también de Gustavo Petro, salir por Twitter a desmentir y a crear una cantidad de situaciones que no tienen ninguna lógica. Miren, por ejemplo, que están impidiendo que él efectivamente terne. No, él ya radicó su terna y no se la han devuelto. Ahora, aquí me quiero adelantar algo y ojalá me equivoque, Ana María, por bien del país, pero la terna la tendrán que devolver y seguramente la van a devolver. Insisto, ojalá me equivoque. ¿Algún nombre No, básicamente por esto, y aquí no quiero entrar en discursos ni de machismo ni de feminismo, pero cuando eran 3 hombres las devolvieron, ahora que son 3 mujeres, pues seguramente las van a devolver. No, pero ahora, sí no claro, nos van a decir que la paridad y la situación, sí, ojalá no, ese es el argumento, por paridad, ojalá no, pero desde la lógica, vamos a ver qué nos va a decir la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, pues más que eso, lo que el país requiere es una reforma seria, ¿sí? Que lleguemos a donde tenemos que llegar y pues que sea lo mejor para los ciudadanos. Pues ojalá uno pudiera preguntarle directamente al presidente quién ha intentado impedir que el presidente presente la terna, porque lo que dice el doctor Castellanos es cierto. Digamos que nosotros desde los medios de comunicación registramos justamente la noticia, estuvimos acá debatiendo sobre los perfiles de las 3 mujeres que presentaron, pero no teníamos conocimiento de que alguien hubiera tenido la intención de impedirle al presidente presentar dicha terna. Sí, pero vengamos, ahí no funciona solamente para explicar en el asunto de género, que a veces es complicado de entender. No funciona así, porque la paridad, digamos, todas las normas que se han creado de afirmación positiva y el espíritu de la ley, por ejemplo, ya las Cortes han fallado a favor cuando Estamos Listas presentó su lista al Consejo únicamente con mujeres, o también, digamos, se han retado la paridad. No es la primera vez que nos enfrentamos con este tipo de argumentos, pero no funciona de esa manera porque el espíritu de la norma fue creado para que haya paridad entre un grupo que ha sido históricamente subrepresentado. Entonces, si yo sobrerepresento ese grupo pasando una terna solamente de mujeres, eso no me va a afectar la representación del otro grupo que está sobrerepresentado a nivel público, a nivel de país. Y eso, pues en eso sí, todos los instrumentos internacionales en materia de equidad e igualdad de género, pues digamos, dan la razón en las leyes de cuotas, etcétera, etcétera. Entonces, si la Corte lo devuelve por eso, pues realmente va a ser problemático, no va a pasar. Ya hay voces, ya hay voces. Probablemente, pero siempre hay voces en contra de avanzar en equidad e igualdad de género. Y sobre la otra pregunta, Laura, sobre quién puede estar intentando, quién intentó detener al presidente para que no presentara la terna. Yo creo que lo que más se teme hoy, por parte de muchos políticos y por parte de muchos políticos en el Congreso de la República, es que llegue una persona a la Fiscalía que empiece a revisar en detalle, digamos, todo ese pacto de silencio. No me refiero al pacto ahorita para lo de Odebrecht, me refiero al tradicional pacto de silencio entre senadores y representantes de la Cámara cuando se han básicamente repartido la contratación pública como lo han hecho, lo cual es realmente dramático. Eso le tienen un miedo impresionante.
solamente con el hecho de que haya un fiscal independiente que empiece a no asignarle cupos burocráticos sin concurso o a modificar los concursos o hacer marrullas para que se nombren cuotas políticas, eso ya empezaría a poner muchísima gente en problemas. Si eso sucede, si llega una persona con un mínimo de integridad que no haga eso, digamos, más de uno puede ir estando en problemas. Gracias, Laura. Andrés, cuando uno habla, por ejemplo, del caso Odebrecht, ha tenido diferentes modalidades en los distintos países. En otros ha sido incluso un tema de financiación de campañas, donde incluso hemos tenido presidentes de la República de distintos países involucrados directamente, que hoy están con investigaciones o ya con algunas condenas incluso en firme. En Colombia fue de otra modalidad, la modalidad precisamente de sobornos para quedarse con unos contratos de infraestructura. Para que eso no se repita en un país como Colombia, teniendo en cuenta precisamente la forma en la que hoy están diseñadas nuestras normativas para aplicar, para sacar, por ejemplo, licencias, para poder aplicar precisamente a estas grandes contrataciones. Se supone que existen unas licitaciones y demás, pero finalmente pues hay corrupción y punto, y por todo lado se filtra. Para que no podamos o para que no se repita en Colombia un nuevo momento, caso similar a Odebrecht, ¿qué tendría que hacerse? ¿Desde dónde podrían blindar un poco más el sistema colombiano para evitar que algo así suceda? Y mira, tiene que haber justicia para que las personas aprendan que hay consecuencias de los malos actos. Nosotros en las compañías conocidas, en la bolsa, hemos visto muchas empresas con temas de corrupción y malos gobiernos corporativos, no solamente en temas de infraestructura, pero podemos mencionar cuántas veces multaron a Cemex, a propio Cementos Argos, al Cóndor, a Conconcreto, Colombiana. También lo vemos en otras áreas, lo que pasó con Avianca, el manejo que tuvo Pacific Rubiales, Interbolsa en sistema financiero. En general, a veces la noción es que la corrupción está en el sistema público, pero ellos necesitan de los privados para que esa corrupción se alimente y sea circulante. Entonces, para mí es un tema que viene desde mucho tiempo, casi que desde cuna en las personas. Entender que esto no es una carrera el que más dinero tenga, que las personas o las platas de los impuestos son dineros públicos, pero no se soluciona solamente manejando justicia, también con educación, también mejorando la desigualdad, la pobreza. Esto es un tema muy, muy complejo, que la corrupción se ve cuando se compran puestos en la fila, cuando no pagamos el pasaje en Transmilenio, la cantidad de robos que hay, o sea, corrupción hay en todo lado, y realmente mientras no haya justicia, a mi manera de ver, es muy difícil que las personas tengan algún escarmiento, que tengan algún miedo de tener ese tipo de malas prácticas. Pues ahí está precisamente, y creo que Laura le llamó la atención, es algo que a veces se nos olvida y se nos pasa por alto. Cuando se habla de corrupción, casi siempre el dedito señala a lo público y lo privado se nos queda como por debajo también de la mesa. No sabemos que precisamente también desde allí hay grandes actos de corrupción y termina permeando lo uno al otro. Sí, es que normalmente necesita una triada, o sea, el político, el de la justicia, y se necesita también el privado para montar todo un tinglado de estos. Pero me llama mucho la atención y me parece muy inteligente el comentario de Andrés por una razón, y es que efectivamente lo que el mundo ha mostrado es que la anticorrupción funciona si es un enfoque que se pone en todas las acciones del Estado. ¿Qué tenemos que hacer en Colombia? Implica la reforma laboral, efectivamente, las órdenes de prestación de servicios a favor de los políticos en el Congreso. El Congreso de la República no puede seguir siendo la bolsa de empleo más costosa y más ineficiente de este país. Eso es un absurdo. Eso hay que modificarlo. También es educación. Es decir, es muy distinto tener, los pedagogos llaman el locus de control, o sea, quién controla a quién, en el miedo, que es como nos hemos criado los latinoamericanos, a tenerlo en la responsabilidad. Si los recursos públicos son sagrados, yo necesito autorregularme y autocontenerme, porque no puedo tener un policía detrás de cada colombiano. Necesitamos tener una sociedad que controle a los corruptos también, y en eso la educación es fundamental. La promoción de la cultura anticorrupción y la promoción de la transparencia y los gobiernos abiertos, pues esas son varias de las tareas en las que estamos, pero mira, súper en mora, pero que ojalá esto sea la oportunidad para avanzar.
Mencionaba también, Andrés, el tema claro de cómo debería operar la justicia, y entro entonces a la proposición del presidente Gustavo Petro, y él dice, esto que ha sucedido, esta red de corrupción, la falta de resultados en nuestro país, lo que también denuncia del fiscal, y mete también en esa misma bolsa lo de la Procuraduría General de la Nación y lo que dice la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, sobre reformar también esa Procuraduría y evitar lo que hemos visto en los últimos días, llama a que el gobierno nacional presente también una reforma a la justicia, que busque justamente tener esas independencias de las que tanto se ha pedido a gritos. ¿Cómo debería ser una buena reforma a la justicia, doctor Castellanos, desde su punto de vista, además como abogado penalista, que pueda blindar un poco a la Fiscalía de los hechos de corrupción, por ejemplo, o a una Procuraduría para que no se involucren temas políticos, etcétera, etcétera? Bueno, Ana María, yo creo que el primer paso es eliminar la Procuraduría General de la Nación. Eso es un ente político. A mí me excúsenme, pero la Procuraduría es un ente netamente político. Luego, lo que hay que eliminarla y crear son jueces disciplinarios. Eso es una situación diferente. Primero. Segundo, en materia de reforma a la justicia hay que eliminar audiencias que efectivamente lo único que hacen es torpedear el proceso. Hay una cantidad de audiencias que no tienen ningún sentido, pero como está en la ley, el procedimiento se debe seguir. Hay que eliminar la conciliación en ciertos parámetros, porque efectivamente, por regla general, el Estado siempre dice no concilio, no concilio y no concilio. Luego, pues si ya sabemos que no va a conciliar, hay que eliminarlo. Y aquí voy a devolver un poquitico a la pregunta anterior, que es bien interesante. Sí, cuando nosotros hablamos de corrupción, yo creo que es importante la educación y es la cultura, y eso hay que formarlo desde el niño, desde el colegio, ¿sí? Desde las alcaldías, desde la universidad. Pero bien importante hoy es atacar el bolsillo de los corruptos y de los que se presten para la corrupción. No nos interesa el procedimiento penal. ¿Sí? Acá lo que nos interesa es cómo no se pierdan los recursos públicos. Es decir, se entregaron 3, 4 billones de pesos, en 5 años los vamos a condenar a 10 años. Perfecto. ¿Y los 10 billones de la ciudadanía dónde están? Luego, entonces, la primera reforma que debemos hacer es buscar de una manera ágil y eficaz cómo recuperamos esos 10 billones de pesos. Me van a decir, sí, claro, extinción de dominio. El proceso en extinción de dominio se tarda 10 años. Luego, entonces, eso es lo que hay que eliminar y eso es lo que tenemos que modificar. Gracias, doctor Castellanos. Ya estamos prácticamente en la recta final del programa, pero hay un punto que menciona también el presidente en ese trino largo que les leímos al inicio de nuestra emisión. Y le quiero preguntar a Andrés Moreno sobre eso, porque él le dice a los partidos políticos, les solicito devolver los dineros donados por el grupo económico que ha confesado el otorgamiento de sobornos. Eso obviamente seguramente no es... Parece muy utópico pensar que los partidos políticos van a devolver esa plata. Y le pregunto un poco cómo funciona este tema de las donaciones de las empresas privadas a las campañas políticas, porque nadie da puntada sin dedal, es decir, eso es una inversión, no es un acto de caridad. Sí, no es fácil devolver esos recursos, no están en una cuenta de ahorros, y adicionalmente eso también lo puede implicar a él más adelante, porque en esta corrupción o en este acto no estaba él en campaña, pero qué tal que en 5 o 6 años se descubra algo y él también le va a tocar. Todos los empresarios financian diferentes campañas a todos los candidatos de izquierda, de derecha, que les gusta la empresa, no les gusta la empresa, han ido y han recibido dinero de todos. La idea es que en el momento en que lo reciban esté bien contabilizado y que entiendan que no hay ningún conflicto y que no son dineros productos de malas actividades, de temas ilícitos, de financiación del terrorismo, etcétera. Todos hacen llenar un sarlá, sí, pero es muy difícil en una campaña política, es muy difícil alguien recorriendo todo el país, que algún dinero que se le filtre vaya a ser de un narco, vaya a ser de algún tema de corrupción, porque es que es demasiado complejo, y más en una sociedad donde todo el mundo al parecer tiene algún tipo de rabo de paja, o por lo menos los que manejan el poder. Entonces, lo que tiene que ser es todo un poco más transparente y no irse hacia el que más dinero da, entender que si alguien va a financiar o va a poner un dinero es porque hay un interés detrás. Los políticos saben manejar eso divinamente. Ellos saben perfectamente que cuando son elegidos
con dineros de varios empresarios, pues ellos tienen que ir por sus intereses de aquellos que los eligieron. Entonces, es un tema bastante complejo. Habrá que ver situaciones o ejemplos en otros países, cómo hacen para eliminar o disminuir la corrupción. Aquí yo te doy un ejemplo, el efectivo. Lo que se circula en Colombia en efectivo es demasiado alto. Eso se nos acaba cuando disminuyamos el efectivo ciertas cantidades, dejemos de andar con maletas de dólares y de pesos, que aquí hay muchas personas políticas que lo hacen todavía, y que empecemos a manejar transacciones virtuales, electrónicas, porque ahí hay una trazabilidad y se puede en algún momento la justicia identificar qué es lo que ha ocurrido. Dejar esas caletas en efectivo, pero necesitamos que los políticos ayuden con reglas, con leyes, el sistema financiero también, para disminuir esa gran cantidad, pero pues obviamente no lo hacen porque por ahí pasan todos los sobornos y toda la corrupción al respecto. Gracias, Andrés. Y es que, Laura, le dicen también, por ejemplo, el presidente a los partidos políticos, no solamente regresen el dinero que les donaron para campañas políticas, sino que miren y revisen qué alto dirigente político estuvo relacionado con cualquier movimiento administrativo de esa mega obra de la Ruta del Sol 2, para que pudieran empezar allí a hacer que lo saquen de los partidos. No sé qué pretende quizá el presidente. Yo a veces pienso, sí, quizás, Laura, en algo que no suelo hacer, que es opinar, es que el presidente a veces quisiera tener como un modelo ideal, pero eso no existe. O sea, en Colombia, por ejemplo, para que esto cambie, el tema de la financiación, pues hemos visto cómo se ha hundido en el Congreso de la República la posibilidad de una financiación estatal, por ejemplo, para evitar justamente que las empresas, los privados y demás terminen haciendo donaciones. Sí, pues mira que la reforma política, que en principio además fue una necesidad que pusimos desde la sociedad civil, digamos, el nuevo código electoral, todo este tipo de iniciativas que hemos hecho con muchísimos años de trabajo, terminó vuelta un orangután. Digamos, donde intentaron colar tantos micos que al final pues era mejor que se hundiera, porque digamos era peor que lo que había. Entonces, digamos, cómo salir de esos mecanismos pequeños de corrupción donde hemos estado metidos hace tantos años. Hay países que lo han logrado y efectivamente es bueno aprender, digamos, de la experiencia de los demás. Es muy importante garantizar que el funcionario público que está cuidando con los recursos públicos pueda decir que no. Yo sé que insisto mucho en eso, pero capaz si era más importante que la reforma política, la reforma laboral, por la sencilla razón que el Estado no puede seguir creando primero digamos, el contrato y luego la necesidad para ese contrato. O sea, al punto en el que estamos no podemos continuar. Eso hay que atacarlo de una u otra manera, porque de lo contrario, un funcionario que su vida, su empleo y toda su carrera dependa de un jefe político no le va a decir que no a ese jefe político, por mucha honestidad que le hayan enseñado en la casa. No es justo que el incentivo a la corrupción sea mayor que el incentivo a la honestidad. Entonces, eso es algo que tenemos que trabajar y tramitar los colombianos, obviamente con distintas reformas, pero también con una fuerte y insistente educación en la materia y un enfoque de anticorrupción para todos los funcionarios públicos. Muchas gracias, Laura. Si tienes algún comentario de esto, doctor Castellanos, bienvenido sea, pero le voy a agregar tal vez una pregunta también desde el ámbito del derecho. Y es, ¿qué viene del caso Odebrecht? ¿Qué le falta a Colombia? Usted nos mencionaba que no es un caso que ya sencillamente haya quedado en la impunidad, sino que vienen algunos procesos también en movimiento, y nos decía también, hay posibilidades también de resurrección de otros casos seguramente, de que se revivan otros casos y que la Fiscalía todavía tiene o está en mora de presentar mayores resultados respecto a la incursión de esta enorme empresa Odebrecht en Colombia. Yo creo que hoy no tenemos ni siquiera el 90% de este caso resuelto. Es decir, la Fiscalía tiene bastante trabajo y bastante tela por cortar. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto la Fiscalía le interese mover el caso de Odebrecht? Eso es una situación diferente. Y acordémonos que, de acuerdo al mandato 250 de la Constitución, pues la Fiscalía es autónoma para tomar sus decisiones judiciales. Es decir, ella determina a quién persigue y a quién no. Muy selectivo. No debería ser así, pero lamentablemente así está en el diseño constitucional y en el diseño procesal. La invitación y exhortar a la Fiscalía General de la Nación a que no se generen mantos de duda sobre ella y que efectivamente sí persiga al delincuente. Ahora, frente al tema de la educación, el tema de los registros, estos delitos son contra la administración pública. Estos delitos salen, o mejor, el dinero de estos delitos salen desde una cuenta bancaria del Estado a una cuenta bancaria privada.
Luego, sí existe la trazabilidad. Luego, sí existen informes. Luego, sí existe cómo podemos encontrar a los responsables. Sí, de una manera fácil y sencilla, sin necesidad de llevar 100 informes de investigación, sin necesidad de llevar 200 personas a un juicio. Lo que pasa es que por X o por Y situación, siempre queremos hacernos los de las gafas y pues de esta manera tapar y tapar y tapar. De ahí esa necesidad de esa reforma a la justicia. Muchas gracias, doctor Castellanos. Voy a revisar unos trinos para que despidamos nuestro programa con reacciones de las redes sociales. Muy bien, empezamos con David Racero, representante de la Cámara por el Pacto Histórico, escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter. O de X, ya todavía decimos Twitter, pero pues mientras todavía nos acostumbramos. Decimos entonces lo siguiente de parte de David Racero: es completamente alarmante para la sociedad cómo algo tan importante como lo es el reconocimiento judicial que el Grupo Aval con Corfi Colombiana hace sobre su participación delictiva en uno de los casos más grandes de corrupción del país, como lo fue Odebrecht, y la prensa colombiana lo pase de agache o pretenda desinformar al respecto. ¿Acaso no es relevante para el país? ¿Acaso no es una noticia que implique un despliegue informativo idóneo? ¿Se evidencia lo selectivo?, pregunta David Racero. Juan Carlos Flores, analista político: no habrá justicia verdadera mientras Santos y Sarmiento Angulo no respondan por los sobornos de Odebrecht, de los que fueron o bien beneficiarios o bien socios. Es bien llamativo que María Lorena Gutiérrez, mano derecha de Santos, sea hoy presidente de Corfi Colombiana de Sarmiento. Germán Valencia, analista político: con todo el respeto, pero es absurdo que Gustavo Petro, como presidente de la República, esté tan tranquilo hablando de la reforma judicial o a la justicia cuando su gobierno está nadando en corrupción, escándalo tras escándalo, entre esos el de su propio hijo. El presidente pretende pasar de agache con el tema de Nicolás y de todos sus funcionarios íconos de la corrupción en el país. ¡Qué gobierno tan estercolizo! Dice Álvaro Segrit, abogado penalista: encubrimiento total. Fiscalía de Néstor Humberto Martínez no escaló las investigaciones sino hasta un viceministro. Fiscalía de Francisco Barbosa destituye a fiscal delegada por profundizar investigaciones. Son algunas de las reacciones que nos encontramos por allí en redes sociales y con las que hoy estamos cerrando este debate de la otra cara de la moneda sobre un tema importante, es un tema de país también y pues que precisamente podría abrir la puerta a una reforma a la justicia en Colombia, una reforma que será en este momento estructurada por el gobierno nacional. El presidente ha dicho que creará una comisión para que puedan llevar al Congreso de la República dicha reforma. Esperamos, por supuesto, que en un futuro aquí en el programa podamos tener ese texto y analizar qué tan conveniente y qué tan profunda realmente sería dicha reforma. Le agradezco enormemente a Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, por haber estado con nosotros. Gracias, Laura. No, Anita, a ti siempre es un placer estar contigo en este programa y con tan buena compañía. Gracias también a Juan Manuel Castellanos, abogado penalista. Gracias. Ana María, muchas gracias por la invitación, a la doctora Laura y al compañero que nos acompañó virtualmente. Agradecimientos a Andrés Moreno, analista económico. Un abrazo, mil gracias. Muchas gracias por la invitación y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Que así sea. Numeral debate La Otra Cara en @cablenoticias, @laotracaracn. Así nos encuentran en Twitter o en X, como se le llama ahora a esta red social. Por allí nos estaremos viendo, leyendo, por supuesto, a través de sus opiniones, siempre tan valiosas. Gracias por acompañarnos y quédense con Cable Noticias 100% Noticias.